quisiera hacer un pequeño alto en las noticias para contarles algo. Lonquimay está en la cordillera de la región de la Araucanía. Cuando usted va hacia la región de la Araucanía, está Curacautín. Antes de eso está Victoria, ¿no? Más hacia la cordillera Curacautín. Y pasando la cordillera de las Raíces se encuentra con el valle de Lonquimay. Está totalmente aislado. Y después del valle sube hasta la cordillera de los Andes para llegar a la isla al lago de Gayetué, Icalma y la frontera con Argentina. En Gayetué e Icalma nace el río Biobío, que nace en la Araucanía, pero después prolonga su curso hasta la región del Biobío. Lonquimay está totalmente aislado. Lonquimay se formó por chilenos expulsados de Argentina, inmigrantes, en los típicos conflictos que había entre Chile y Argentina hace tantos años. Y ellos caminaron y llegaron al primer valle que encontraron y se quedaron ahí durante el invierno. Resulta que Chile después ahí instaló un fuerte militar, un regimiento, y era tan difícil llegar, quedaban aislados en invierno, que se construyó un túnel, que es el túnel de las Raíces, que tiene más de 4 kilómetros y fue durante mucho tiempo el túnel más largo de Latinoamérica, con un esfuerzo gigantesco para que hubiera conectividad en invierno, porque si no era imposible. Como está todo esto tan cerrado, porque es un valle cordillerano, en una comuna que es muy extensa, pero con poca gente, allí no llegaban radios. Llegaban solamente radios argentinas, que eran muy potentes, AM. Y nosotros mirando esto, en algún momento veíamos que en los techos de las casas había unos curiosos cruces con unos cables enrollados. Y nos preguntábamos, ¿qué era esto? Bueno, era la gente que desesperadamente quería escuchar radio. Y había un profesor que les hacía estas antenas a las personas para que pudieran escuchar algo. En ese momento decidimos instalar allí una pequeña radio Biobío que fuera una radio de servicio. Una radio que no tuviera tarifas publicitarias, nada, de servicio. Pero no sabíamos dónde instalarla, cómo, en qué lugar. Y un profesor, este profesor, Luis Leal, que hacía clases a distintos cursos, como ocurre en muchos lugares de Chile, en los sectores rurales, un profesor educado nos dijo, instálense acá. Cuando instalamos la primera radio y andábamos con todos los elementos y los micrófonos y las cosas para instalar la radio, para que usted sepa cómo es Lonquimay, a veces hay 12 grados bajo cero y por lo tanto todas las cañerías están heladas con el agua. Teníamos el vidrio que separa el locutorio del control y había quedado un poco grande y fuimos a un lugar de un señor que vendía vidrios, pero los vidrios los vendía en su casa, en una especie de garage, no era un negocio. Imagínense trasladar en camión algunos vidrios para el pequeño Lonquimay. Y llegamos temprano, eso a las 9 de la mañana, y le dijimos, ¿usted nos podría cortar este vidrio? Nos sobran 3 centímetros. Y el señor nos dice, no puedo. ¿Cómo no puedo? No puedo. Es que tiene que ser a las 12 o a la 1. ¿Y por qué a las 12 o a la 1? Ahora estamos apurados, queremos... No, dice, hace mucho frío, el vidrio se va a quebrar. Efectivamente, el frío era tremendo. Había que esperar la hora, había que esperar más temperatura, Bueno, esto es Lonquimay. Y resulta que Luis Leal, este profesor, nosotros buscando un lugar, nos dijo, instálense acá. Un lugar de él, sin ningún interés económico. Ahora ya la radio no está allí, pero tenemos una imagen que mostraremos en Biobío TV. Ahí está, ahí se instaló por primera vez la radio en medio de la nieve. Este profesor generoso acaba de fallecer y nosotros le damos un homenaje porque nos permitió servir en una comuna que no tenía radio. Él alguna vez contó esta historia en un microprograma que nosotros hicimos y él dijo esto.
Mi nombre es Luis Leal Paredes, soy profesor jubilado. Llegué aquí a Lonquimay el año 1959. Antes se escuchaban radios acá de Argentina. La radio Bío Bío se encontró con muchas dificultades para empezar a funcionar. No había un lugar donde funcionara. Tal es así que me atreví a decirle, bueno, don Nivaldo, si ustedes estiman conveniente aquí en el sitio pueden instalar su antena y echar a andar la radio. Fue así como salió al aire aquí en Lonquimay la Bío Bío, en un lugar pequeño, estrecho, pero qué inmensa campaña empezó a hacer de inmediato. Radio Bío Bío es como el pan nuestro de cada día. Se ha ido Luis Leal y nosotros aquí en Bío Bío le damos una enorme despedida y un homenaje por todo lo que hizo.